Bien, muy buenas tardes a todos y a todas, honorables miembros del Presidium, amigos y compañeros de hace muchos años. Es de verdad un gusto el estar el día de hoy, el que nos hayan invitado en el caso particular para hablar de un tema pues que desde 1790 se desarrolla en el planeta y que pues había tenido relativamente poco desarrollo en nuestro país, a diferencia de lo que ha ocurrido en Europa y algunos otros lugares de América Latina, como es el caso de Brasil, Chile, Argentina, Colombia. Sabemos que la Ciudad de México es una de las más complejas, más densamente pobladas y más vulnerables del planeta por sus condiciones geológicas, hidrometeorológicas y por la propia densidad de la que hemos hablado. Y la medicina prehospitalaria, que se desarrollaba desde 1790 en Francia, incluso hay algunas investigaciones previas, lo que busca es que el paciente en estado crítico sea atendido de la manera más profesional, lo más pronto posible y llegue al sitio adecuado para poder resolver el problema que le aqueja. Actualmente este es el paradigma que consideramos en el caso de los servicios de atención médico prehospitalaria de urgencias en el Distrito Federal, donde hay todo esto que se relaciona con la atención prehospitalaria que brinda el Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, la Cruz Roja Mexicana, las delegaciones y de manera relativamente reciente y preponderante la Secretaría de Salud del Distrito Federal. En este otro extremo, ustedes pueden ubicar la atención hospitalaria, que es en la que nos educamos todos nosotros en la Facultad de Medicina de manera primordial, que es brindada, por supuesto, por la Secretaría de Salud Federal, por el ISSSTE, por el Instituto Mexicano del Seguro Social, por instituciones privadas. Sabemos que vivimos en un sistema de salud que está segmentado y fragmentado, y pensamos que este es un muy buen espacio para, en términos informáticos, empezar a desfragmentar esta condición. Y por lo tanto, hay un centro regulador de urgencias médicas que actualmente ya está normado, que funciona en el Distrito Federal desde el 15 de noviembre del 2003, con la ayuda de muchos de los aquí presentes. En el mundo ya he hablado un poco, pero en México también hay historia. En algún momento en las ambulancias había un chofer, un camillero y un practicante, que era un estudiante de medicina, que brindaban la atención de inicio. Y por supuesto, bueno, con la revolución ingresa también la Cruz Roja Mexicana en la escena y pareciera que desde el punto de vista médico nos olvidamos un poco del asunto y decimos, bueno, esto lo pueden hacer los socorristas y lo pueden hacer los policías, a diferencia de lo que ocurrió en otras latitudes del planeta. Hoy tenemos modificaciones importantes en la normatividad. Tenemos modificaciones en el artículo 79 de la Ley General de Salud que obliga al personal que brinda servicios de atención prehospitalaria a tener por lo menos un documento de una institución educativa para poder ejercer su labor. Tenemos la norma oficial mexicana 237 SSA1 de 2004 que se publicó hasta el 2006 y que actualmente está en revisión, que precisa los tipos, tripulaciones, equipamiento y facultades de los centros reguladores de urgencias médicas que deben existir en los diferentes estados de la República y en el Distrito Federal. Y más recientemente, en el año 2009, hay una clara formalización en la Ley de Salud para el Distrito Federal que precisa las actividades de la atención, de la atención médica de urgencias, prehospitalaria y hospitalaria. Nuestra misión es procurar la mejor alternativa de atención al mayor número de usuarios de los servicios médicos de urgencia en el menor tiempo posible con los recursos disponibles, de manera que podamos coadyuvar a reducir la mortalidad, la morbilidad, la discapacidad, los costos y las quejas. Y para eso tenemos estas herramientas que, si bien son aún muy modestas, han funcionado y tienen ya censados, como podrán ver un poco más adelante, una cantidad bastante considerable de pacientes que han sido regulados desde esta fecha. La idea de este personal médico regulador y técnico auxiliar en regulación médica es que, por un lado, reciben la oferta del sistema, que en este caso consiste en 46 hospitales pertenecientes a todos los de la Secretaría de Salud del Distrito Federal, del propio Instituto Mexicano del Seguro Social, del ISSSTE de la Secretaría de Salud Federal, para la atención de urgencias.
Y después, cuando recibe la llamada del personal de las ambulancias y nos dicen, tengo un paciente sexo masculino con tales signos vitales, con tales datos clínicos, y me encuentro en tal lugar, el médico regulador cruza la información e identifica cuál es el hospital, primero, más adecuado, y segundo, más próximo, de tal manera que cuando el paciente llegue la atención sea más efectiva. Esto ha sido un problema recurrente por décadas. Si recordamos lo que he mencionado al principio de la charla, en donde hay un vacío de intervención del Estado, hay alguien que toma ese vacío. Y entonces ha habido un boom de ambulancias que sencillamente no cumplen con la normatividad. Ojo, que pueden ser asociaciones civiles o pueden ser las instituciones públicas más prestigiadas de este país. Y reconocemos parte del trabajo que han realizado los servicios de salud pública al ejercer las acciones de verificación sanitaria y asegurarse que cumplan la norma oficial mexicana 237/2004, y si no es así, se retiran de la circulación. Y de manera paralela necesitábamos el ofrecer una mejor alternativa para los pacientes. Verdaderas ambulancias de apoyo vital avanzado que tengan monitores, desfibriladores, monitores multiparámetro, ventiladores mecánicos, bombas de infusión. Hoy tenemos 8 ambulancias de apoyo vital avanzado funcionando e incluso se realizan muchos traslados de pacientes pediátricos. Tenemos cooperación regional, contacto con los helicópteros del Estado de México, con los helicópteros locales que brindan este tipo de atención, y tenemos estas unidades ligeras de primera respuesta que, como verán, no son simples motocicletas que tienen gasas y vendas, no, tienen lo que se ha demostrado científicamente que hace la diferencia entre la vida y la muerte en un paciente crítico: electrocardiógrafos, monitores, desfibriladores, oxígeno, laringoscopios, tubos endotraqueales, soluciones endovenosas, de tal manera que son más baratas, pueden llegar más rápidamente, y en especial, diría yo, con la experiencia de poco más de un año que tenemos operándolas, detener a las ambulancias cuando no son necesarias porque el padecimiento no lo amerita, y entonces se atiende en el lugar sin necesidad de mover otros recursos. En otros casos, cuando se presentan eventos de alto riesgo, incidentes con saldo masivo de víctimas, nuestros amigos del área de salud pública han operado este vehículo, que es un puesto de mando médico, en el cual se sientan los tomadores de decisiones de las diferentes áreas, pueden incluso tener conferencias interactivas con otros tomadores de decisiones y poner los recursos en una misma canasta y tomar la mejor alternativa para el mayor número de pacientes. Así pues, hay un pequeño puesto de mando médico, es una carpa multipropósito que lo mismo puede servir para acopio del propio personal que interviene, o bien para tener cadáveres en caso necesario, o bien para atender, en este caso en particular por ahora, a 12 pacientes, que es una cantidad mínima para lo que estamos esperando. Hay otros 2 de estas carpas multipropósito que están a punto de llegar. Y esto en lo cual muchos o algunos de ustedes han participado, que es el puesto de mando del sector salud. En un sistema que se encuentra fragmentado, sería inequitativo tomar decisiones en una situación de desastre. Y aquí tenemos entonces un comandante de incidente, tenemos gente que está tomando decisiones de las diferentes instituciones que incluyen a la Secretaría de la Defensa Nacional, a la Secretaría de Marina, a la Secretaría de Salud Federal, al IMSS, al ISSSTE, a la Cruz Roja, al Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas. Eso es lo único que va a poder amortiguar un impacto como el que hemos vivido ya en algunas ocasiones en esta ciudad y que muy probablemente volveremos a sufrir. En aquel entonces fueron, algunos hablan 8,000, otros 10,000 muertos, 40,000 lesionados, 60,000 damnificados. Cuando se perdió 1 de cada 3 camas sensibles. Necesitamos pues desfragmentar ese sistema e innovar. Esto es la sala principal del Centro de Comunicaciones, Coordinación y Control, en la cual nosotros tenemos 3 posiciones de despacho, una sala para mandos medios y un área para el secretario de Salud y su equipo. Hemos trabajado en esquemas de educación médica continua, en donde podemos decir que hacemos apoyo vital avanzado, amén de que el personal sea médico, especialista o general o técnicos en urgencias médicas, que ya ha sido formado para ello, necesitan de esa educación médica continua. Y más aún,
miles de otras personas que habían sido formadas de manera previa se están incorporando, pero no tienen un documento de una institución educativa. Por lo tanto, nos hemos acercado a las instituciones educativas, como son la Secretaría de Educación Pública, que ya tiene una estructura de formación en línea de este personal, y además somos prácticamente el único campo clínico para apoyo vital avanzado que está utilizando la Escuela Militar de Oficiales de Sanidad, el curso de postécnico de enfermería del ISSSTE, así como recientemente el Instituto Politécnico Nacional. Hemos sido amablemente invitados por organismos internacionales, auspiciados por la Organización Mundial de la Salud, esto es Roma, en el año 2010, prácticamente los responsables de los servicios médicos de urgencia prehospitalarios de las grandes capitales. Esto ha sido la evolución de la demanda de los servicios de regulación médica. No quiere decir que haya más pacientes, quiere decir que cada vez hay una mayor confianza en el sistema, y estimamos que haya un aumento del 10% en lo que llevamos de este año 2012. Y bueno, si bien la cantidad en general de pacientes ha aumentado, lo que sigue siendo un reto es el uso razonable de los servicios médicos de urgencia. Como verán, la escala de pacientes que no requerirían una ambulancia y que no requerirían una sala de urgencia sigue en aumento, y es un desafío para nosotros. Por supuesto, está medido de manera mucho más precisa. Estas son las instituciones que brindan la atención, y estamos invirtiendo algunas de estas condiciones de tal manera que la atención se brinde por médicos y por técnicos en urgencias médicas formados con recursos adecuados para el caso. Y la cronometría, la bibliografía internacional demuestra que hay varios tiempos. Primer tiempo, desde que ocurre el evento hasta que se llama al servicio de urgencias. Segundo, desde que se llama al servicio de urgencias hasta que la ambulancia llega al lugar. Tercero, desde que llega al lugar hasta que se retira del lugar. Cuarto, desde que se retira del lugar hasta que llega al hospital. Y eso lo tenemos medido, y hemos, en términos generales, cuando llegamos teníamos un tiempo de respuesta de 29.7 minutos. Pasamos a 27 minutos actualmente. En pacientes rojos regulados que maneja la Secretaría de Salud tenemos hasta 19 minutos, y hemos bajado 5 minutos en los tiempos de respuesta global. Lo importante, al final de cuentas, es el impacto sobre la mortalidad, y aquí vemos un estudio realizado con pocos pacientes al inicio de este trabajo, en donde hay una reducción importante de 10.8 de 26.4 a 10.8 sobre la mortalidad, que es al final de cuentas lo que nos interesa. Muchísimas gracias a todos por su atención, y estaré a sus órdenes. Urgencias en el Distrito Federal, donde hay todo esto que se relaciona con la atención prehospitalaria que brinda el Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, la Cruz Roja Mexicana, las delegaciones, y de manera relativamente reciente y preponderante la Secretaría de Salud del Distrito Federal. En este otro extremo, ustedes pueden ubicar la atención hospitalaria, que es en la que nos educamos todos nosotros en la Facultad de Medicina de manera primordial, que es brindada por en Europa y algunos otros lugares de América Latina, como es el caso de Brasil, Chile, Argentina, Colombia. Sabemos que la Ciudad de México es una de las más complejas, más densamente pobladas y más vulnerables del planeta por sus condiciones geológicas, hidrometeorológicas, y por la propia densidad de la que hemos hablado. Y la medicina. Bien, muy buenas tardes a todos y a todas, honorables miembros del Presidium, amigos y compañeros de hace muchos años. Es de verdad un gusto el estar el día de hoy, el que nos hayan invitado en el caso particular para hablar de un tema pues que desde 1790 se desarrolla en el planeta, y que pues había tenido relativamente poco desarrollo en nuestro país, a diferencia de lo que ocurrió. La medicina prehospitalaria que se desarrollaba desde 1790 en Francia, incluso hay algunas investigaciones previas, lo que busca es que el paciente en estado crítico sea atendido de la manera más profesional, lo más pronto posible, y llegue al sitio adecuado para poder resolver el problema que le aqueja. Actualmente este es el paradigma
que consideramos en el caso de los servicios de atención médico prehospitalaria, puesto por la Secretaría de Salud Federal, por el ISSSTE, por el Instituto Mexicano del Seguro Social, por instituciones privadas. Sabemos que vivimos en un sistema de salud que está segmentado y fragmentado, y pensamos que este es un muy buen espacio para, en términos informáticos, empezar a desfragmentar esta condición. Y por lo tanto, hay un centro regulador de urgencias médicas que actualmente ya está normado, que funciona en el distrito